Bueno, nos metemos en harina que si no se nos va la mañana. La reunión esta, cuando hablamos al principio, decíamos, bueno, podemos retomar un poco la reflexión que habíamos hecho en los cursos de verano sobre la espiritualidad del cuidado y nuestra tarea, nuestra misión. Pero hablando con la Comisión de Andalucía, yo decía, mejor que centrarnos en eso solamente, cogiendo parte de esa reflexión que hicimos este verano y que compartimos, ponernos ya en la sintonía y en la onda de lo que estamos viviendo este curso, que es la 14ª Asamblea General. Y sobre todo porque va a ocupar gran parte de nuestra reflexión, de nuestra oración, de nuestra vida de equipo, de nuestras tareas, y porque todo el planteamiento que hacíamos cuando aprobamos la orientación y los objetivos de la Asamblea, estamos muy centrados en todo eso de vivir la mística y la espiritualidad militante, de preguntarnos y respondernos a cuestiones que tenían que ver más con nuestro ser que con las cosas que hacíamos, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con nuestra tarea. Es un contenido que todo este año va a llenar nuestra vida comunitaria y las responsabilidades, y de las responsabilidades, pero especialmente para la responsabilidad de conciliaría y animación en la fe, pone en nuestras manos el que estemos celebrando esa Asamblea General, pone en nuestras manos un especial empeño y un especial cuidado que tenemos que hacer, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues podemos centrar nuestra reflexión hoy desde ahí, ese proceso que vamos a vivir de la Asamblea General y nuestro servicio de conciliario y animadores de la fe para acompañar ese proceso que ya tenemos en marcha, ¿no? Y cuando presentábamos en la Comisión General el otro día los materiales y el proceso y lo que nos quedaba, decíamos, hay un elemento que yo creo que es importante, aunque pueda parecer banal, es importante situarnos en esa clave. No estamos preparando la Asamblea General que vamos a tener en agosto, sino que ya estamos en Asamblea General. Ya estamos celebrando la Asamblea General. Otra cosa será el encuentro de agosto, que será el final de la Asamblea General. Pero ya estamos en Asamblea, esto de hoy es Asamblea General, porque desde que hemos aprobado en el mes de julio pasado en el Pleno las orientaciones, los contenidos, los objetivos de la Asamblea, y hemos dicho que se convocaba y hemos aprobado el presupuesto, ya estamos metidos en ese carril de la Asamblea General, ¿no? Y por eso nos requiere unas actitudes. Decíamos en la Comisión General también en la presentación del proceso, vivir con alegría y con esperanza todo este camino requiere comprender eso, que nosotros no estamos preparando la Asamblea, sino que empezamos a preparar la 14ª Asamblea General, si no me acuerdo más, el 16 de agosto de 2015. Cuando salíamos de Segovia de vuelta para casa, ahí empezamos a preparar la 14ª Asamblea General. Y es lo que hemos ido haciendo estos 8 años, estos 6 que al final se han convertido en 8 años. Si intenta vivir todo aquello que reflexionamos, que oramos y acordamos en la anterior asamblea, y esa es nuestra preparación de la asamblea. En este curso lo que se nos va a pedir es una mayor dedicación organizativa y en el desarrollo de los contenidos y en compartir y en dialogar. Y ese momento del 12 al 15 de agosto de este año que viene, pues será un momento importante, porque después de 8 años, que se dice pronto, podremos volver a encontrarnos toda la militancia para compartir y celebrar ese trabajo que durante todos estos años hemos venido realizando, ¿no? Por eso la asamblea no la podemos reducir a esas horas que pasemos en Segovia, que siendo importante, siendo un momento importante, especial y necesario, no es todo el proceso de la asamblea, Eso es lo primero que nosotros nos tenemos que creer, que tenemos que ayudar a los militantes a situarse, es decir, ya estamos en Asamblea General. Si yo no puedo ir en agosto a Segovia por lo que sea, no por eso dejo de participar en la Asamblea, porque los diálogos y todo el proceso lo vamos a hacer a lo largo de este curso, ¿no? Pues teniendo de fondo eso, decimos, claro, ahí nos tocan cuidar varias cosas. Una es, la primera, la participación de todos los militantes, garantizar la comunicación, que los materiales llegan a la diócesis, que se presentan adecuadamente, que en los equipos los acogemos,
lo presentamos, sabemos lo que tenemos que hacer con ellos, lo que se nos pide, todo el proceso, comprender todo eso y garantizar la comunicación y la información para ayudarnos a centrarnos en este momento de nuestra vida comunitaria y que todos los equipos y todas las diócesis puedan sentirse partícipes de ese proceso. Eso es lo primero. Lo del sínodo es antiguo en la Iglesia, pero en la OA lo es más. Nosotros eso lo hemos hecho toda la vida y es nuestra manera de funcionar. Todas y todos tenemos que orar, que dialogar, que plantearnos este camino, porque todos tenemos que aportar a esta... Me parece que viene equivocada, ¿no? Porque ¿a quién busca? Se nos había colado una para iniciación, pero no ha querido. Entonces, garantizar esa participación de todos los militantes, que en unos casos va a ser poner los medios que puedan hacer posible su participación y en otros casos a lo mejor tener que darle un empujón o dos bofetadas, según el caso, para decirle, oye, te tienes que poner en esta clave, tienes que plantearte, no te quedes anclado, no te quedes parado, no te quedes lamiéndote herida, sino da estos pasos. Cada uno veremos cómo lo tenemos que hacer en cada momento, ¿no? Es importante cuidar también las reuniones que nos toquen para trabajar los documentos. ¿Por qué? Porque lo que hemos planteado es que todo este curso, lo que queremos hacer con los documentos tiene que ser esas reuniones un espacio de oración y de discernimiento. Tenemos cada uno nuestras manías y a medida que nos vamos haciendo viejos tenemos más manías o peores. Y una de las que siempre tenemos en la OA es que cuando nos llegan los papeles los tratamos como papeles que no tuvieran que ver con nosotros. Estos son muchos papeles, esto es muy largo, y ahora empezamos a pelearnos con los papeles. Pues yo quitaba esta palabra y ponía esta otra, yo quitaba esta coma y ponía un punto y coma, yo creo que esta frase mejor añadirle aquí. Los papeles son muy largos, pero vamos a echarle 10 párrafos más para que digan lo que yo quiero que digan. Los papeles son papeles, pero no podemos, ni nosotros queremos tratarlos como papeles, porque lo que queremos es que esos espacios no sean espacios para pelearnos con los papeles, las reuniones, sino que sean espacios motivadores, de oración, de discernimiento, de diálogo sincero y de escucha y de toma de conciencia de lo que cada una y cada uno de nosotros tenemos que asumir para que todo eso sea beneficioso para la Iglesia y el mundo obrero. En el fondo lo que nos vamos a preguntar es lo que nos preguntábamos cuando planteábamos los objetivos. ¿Cómo está el mundo obrero hoy? ¿Cómo está siendo afectado por este sistema, por estas injusticias cada vez más candentes? ¿Cómo está el mundo? Y eso, ¿cómo se sitúa la Iglesia ante eso? Y nosotros como parte de la Iglesia, ¿cómo nos estamos situando ante eso? Y eso, ¿qué retos nos plantea y qué llamada? ¿Y qué nos tendría que hacer vivir si escuchamos esa llamada y si acogemos esos retos que se nos plantean? Ese es el proceso que queremos hacer. Entonces el problema no es que el documento lo diga de una manera o lo diga de otra, sino cómo lo que decimos en el documento, que siempre es modificable, mejorable, para que la expresión recoja, cómo eso que queremos plasmar en el documento, en realidad nosotros lo estamos viviendo. Ese es el núcleo de nuestra reflexión y lo que nos vamos a plantear en la Asamblea. ¿Cómo está el mundo obrero? ¿Cómo está la Iglesia ante esa realidad? ¿Cómo nosotros como parte de la Iglesia acogemos esas llamadas y esos retos? ¿Y cómo nosotros estamos haciendo vida eso en nuestra vida para ser discípulos de Jesucristo en el mundo obrero, para ser apóstoles de Jesucristo en el mundo obrero y para vivir, como decimos en la oración a Jesús obrero, vivir como tú, trabajar contigo, es decir, ¿cómo estamos haciendo eso vida? Y eso no es cuestión de unos papeles de trabajar, porque en la medida en que nos peleemos con los papeles, simplemente lo que estamos haciendo es escurrir el bulto. Es como si tuviéramos que modificar el papel y ya está listo. No. Si tenemos que modificar algo, el papel para que diga lo que tiene que decir. Pero si tenemos que modificar algo en nuestra vida, es decir, entramos en la Asamblea en un proceso de conversión personal y de conversión comunitaria. Y eso es importante,
que esa actitud sea la que vaya dándole color a todo ese proceso, ¿no? Y por eso es necesario que el equipo planifique con tiempo también, los tiempos tranquilos que vamos a dedicar en el proceso a todo eso. Por eso a los materiales le vamos a dar 2 vueltas. Y en esta primera, una de las cosas que decimos es, no los vamos a votar. No se trata de votar los materiales ni de ver qué expresión es la que gana. Se trata de que hagamos ese discernimiento orado, de que miremos la vida del mundo obrero, de que miremos nuestra vida, de que con sinceridad veamos dónde estamos y hacia dónde deberíamos seguir caminando personal y comunitariamente y eclesialmente, ¿no? Por eso es importante que transmitamos el sentido de los materiales, que no son papeles, que son vidas, que lo que contienen en el fondo es propuestas para que nos ayuden a seguir en el camino que hemos decidido emprender juntos. Y lo que queremos discernir y lo que queremos acordar no son cosas para poner en los papeles simplemente, sino por dónde queremos seguir viviendo, por dónde queremos seguir caminando, cómo seguir caminando junto al mundo obrero como iglesia de aquí para adelante, ¿no? Es importante por eso también cuidar la metodología, es decir, que nadie se quede sin aportar su idea, su visión, que pueda participar en las mismas condiciones, que haya un respeto mutuo en los diálogos, que se valore cada aportación personal, que nos ayudemos a confluir en una aportación comunitaria. El primer momento, cuando veáis el tratamiento de los materiales, se nos insiste mucho en el material 2, por ejemplo, en eso, es decir, lo importante es que dialoguemos, que oremos, que consensuemos, que participemos, que dialoguemos todo lo que tengamos que dialogar. ¿Para qué? Para que al final podamos llegar a compartir miradas, para que lleguemos a compartir juicios, criterios, análisis de esa realidad. Pero lo más importante no es que nosotros digamos cómo está el mundo para que luego eso lo elevemos a dogma, sino que una vez que hacemos eso, lo más importante es decir, bueno, ¿y esto a nosotros qué retos nos plantea? ¿Y esto qué llamadas nos está planteando? Y ante esto, como iglesia, nosotros cómo deberíamos responder. Esa es la pregunta al final fundamental. Por eso, por ejemplo, en el material 2 decimos, tiene distintos contenidos. Lo que dice el Papa, que es un recordatorio, que eso no hay que modificarlo. Alguno habrá que propondrá modificar lo que dice el Papa. Lo que dijimos en la 13ª Asamblea General, eso es un recordatorio, tampoco hay que modificarlo, pero alguno habrá que diga que hay que modificar lo que ya hemos aprobado y dicho. Y luego una mirada a la realidad y una última parte que es la importante, todas tienen su importancia, claro, pero una última parte que es la más importante, que es esa, que es decir, bueno, y ante todo esto, nosotros, ¿qué estamos llamados a hacer vida? ¿Qué estamos llamados a vivir? En nuestra realidad, en nuestras circunstancias, con nuestras condiciones, los militantes que somos, la realidad de donde estamos, teniendo en cuenta la vida del mundo obrero que acompañamos. Ayudar a vivir todo el proceso desde esas claves es quizá nuestra tarea más fundamental de este año, ¿no? Porque además hacer eso, yo decía, nos implica en la escucha, en el respeto, en el valorar la aportación de cada uno, nos ayuda a crecer en ese sentido comunitario, nos ayuda a ejercitar la virtud del sacrificio, porque a lo mejor en esos diálogos somos también capaces de renunciar a nuestras primeras ideas y a nuestras propuestas, que siempre creemos las mejores, para cederlas en pro de esa común unión, que aunque no sea lo más perfecto, pero sí puede ser lo más conveniente, el que caminemos juntos, el que estemos juntos. Aquello que decía Malagón, que prefería equivocarse con la Iglesia a acertar fuera de ella. Bueno, pues un poco el ejercicio que se nos pide este curso, ¿no? Vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo, de dialogar, de consensuar, de llegar a la comunión en planteamiento y en contenido, que a lo mejor al 100% no recogen todo lo que yo diría, o no lo recogen de la manera que yo lo diría, pero para que el otro también se sienta acogido y representado, pues lo decimos así, lo expresamos de esta manera y lo vivimos así, ¿no? Eso refuerza también el sentido comunitario de todo este proceso. Su valor radica precisamente en eso, en que es un proceso comunitario. Por eso es un momento privilegiado para renovar en esa oración y en ese discernimiento que queremos hacer
nuestra promesa de servir a Cristo, a la OA, al mundo obrero, nuestro sí, nuestra pertenencia a la comunidad oacista. Es como si cuando en las congregaciones hacen la renovación de votos. Bueno, pues cada proceso de asamblea general es un poco nuestra renovación de votos, y de repensar y de agradecer y de revivir todo eso, ¿no? Por eso todo el proceso queremos vivirlo como un momento de discernimiento, de gracia, de bendición, y eso nos permite encontrar ese clima personal y después en los equipos y en la asamblea diocesana que nos permita abordar en las mejores condiciones la reflexión que nos toca hacer. Ya, en la reunión general de organización y vida comunitaria del año 2020, que fue la que tuvimos justo antes de la pandemia, antes de que parara la pandemia, ya estábamos en el proceso de la Asamblea General. Y entonces en esa reunión, en esa ponencia, cuando hablamos del cuidado de la vida comunitaria, decíamos que teníamos, que eso nos pedía de cara a la Asamblea vivirlo con una serie de actitudes. Y decíamos, teníamos que vivir todo este proceso de Asamblea en actitud de oración, con la confianza en el Padre, viviendo ese acontecimiento como una gracia y como una oportunidad para avanzar y para crecer en nuestra misión, sin descuidar el aspecto de la alegría, es decir, no convirtiéndolo en una carga y tal, sino descubriendo la alegría que aquello nos hacía recordar, revivir y experimentar, ¿no? Una alegría que nos viene de sentirnos amados por el Señor y de volver a ser conscientes de cómo en esos procesos y en todo eso también el Señor nos está amando, ¿no? Y cuidando para eso el clima de encuentro, de comunión, de confianza, de sentir que pertenecemos a esta historia y a esta vida de la OA y de acoger incondicionalmente toda esa oportunidad que Dios pone en nuestras manos de caminar sinodalmente, de caminar junto con las hermanas y hermanos para ir en la misma dirección a encontrarnos con el mundo obrero como iglesia, ¿no? Y desde la 12 Asamblea General, que ya llovió un poquito más, bueno, cada vez menos, pero ya no nos venimos planteando una serie de tareas que aprobamos para hacer. Desde aquella asamblea, desde la 12ª asamblea, lo que decimos es que lo que aprobábamos y lo que queríamos vivir eran procesos de conversión y procesos de vida. Y nos proponíamos propuestas de vida y propuestas de acción en nuestras asambleas para convertirnos a Jesucristo desde los pobres. Recordábamos en la oración eso, este domingo, mañana celebramos este fin de semana la Jornada Mundial de los Pobres. Pues nuestra asamblea quiere ser un camino de conversión a Jesucristo desde los pobres y que nos ayude a configurar nuestra existencia desde Jesucristo, ¿no? Eso es lo que queremos compartir con nuestras hermanas y hermanos del mundo del trabajo. También entendíamos, lo decíamos así cuando retomábamos este proceso de la asamblea, que aunque haya circunstancias del mundo obrero del trabajo que han cambiado, lo decíamos en la revisión, por ejemplo, que hicimos, entendíamos que los retos fundamentales que se le presentaban al mundo obrero del trabajo seguían siendo prácticamente los mismos que en la anterior asamblea. Otra cosa es que se han agudizado, se han hecho más intensos, más extensos, más permanentes en muchos casos, y que situaciones que podíamos afrontar en algún momento como cosas coyunturales, pues resulta que se van haciendo situaciones estructurales, ¿no? Y por eso decíamos, los retos que entonces nos planteábamos en aquella asamblea siguen estando vigentes. Eso lo decíamos cuando aprobábamos la revisión del sexenio, cuando establecíamos los objetivos de la asamblea, decíamos, aquello sigue siendo vigente. Todo lo que nos planteamos en la anterior asamblea, que condensamos en las 4 claves como propuesta de vida, en la revisión hemos dicho, eso sigue estando vigente, seguimos necesitando tiempo para hacerlo vida, nos queda camino que recorrer en el acompañar a las personas, en el trabajar para un cambio de mentalidad que pueda propiciar un cambio de las instituciones, en esa clave de presentar experiencias alternativas, de que nuestro testimonio vaya siendo... Todo eso está vigente, pero tenemos que revisarlo a la luz de todas esas nuevas realidades que han aparecido.
y decíamos, no tanto para cambiar las claves o para decir, ahora qué otras cosas tenemos que decir, es decir, en esta realidad, en esta situación, ¿cómo tenemos que vivir esto? ¿Cómo tenemos que hacer posible vivir desde estas claves que recordar que decíamos también que eran un camino para amar, que nos las teníamos que plantear como un camino para amar? Bueno, pues todo lo que ha ido apareciendo, la COVID, el impacto de la guerra de Ucrania, pues todo eso lo que nos hace es descubrir cómo se intensifican llamadas que ya estábamos recibiendo, que no hay crisis separadas, sino una sola crisis, como dice el Papa Francisco, que lo ambiental y lo antropológico están unidos en una crisis, están relacionados, que el combate contra la pobreza requiere una aproximación integral, que a la vez cuide la naturaleza y devuelva la dignidad a los excluidos, y que cualquier planteamiento sobre una ecología integral, además de no descuidar al ser humano, tiene que incorporar el valor del trabajo. Bueno, ha habido cosas que se han ido decantando, que se han ido perfilando en todo este tiempo, y que intensifican aspectos, que nos invitan a intensificar respuestas, pero que nos siguen poniendo ante los retos fundamentales del mundo obrero, ¿no? Y que nosotros tenemos que responder a esos retos. Por eso la pregunta que nos hacíamos en la orientación de esta asamblea es: ¿cómo podemos seguir avanzando personal y comunitariamente, en comunión y en encarnación en la debilidad del mundo obrero, para ser discípulos misioneros, para ser apóstoles de Jesucristo e ir construyendo en esa realidad del mundo obrero la humanidad que Jesucristo nos ofrece, ¿no? Y desde esas convicciones que hemos ido haciendo nuestras, de que somos una misión que necesita vivirse eclesialmente, que eso requiere el cultivo de la espiritualidad y de la mística que la sustenta, que tiene que concretarse permanentemente en esa vida de comunión que vertebramos a través de esas propuestas de vida y acción que aprobamos en las asambleas, que son el medio para vivir lo que nos planteamos. Y por eso todo este momento y todo este proceso de la asamblea es, como os decía, un momento de gratitud, de conversión, de renovación personal y comunitaria, de nuestras opciones, de vinculación eclesial, de aliento a nuestra misión, un momento de esperanza en el reino de Dios que vamos construyendo. Y es lo que queremos dialogar y compartir en todo este proceso, ¿no? Y sobre todo dialogar y compartir también cómo seguir avanzando, cómo seguir respondiendo a esos retos y a esas circunstancias de la sociedad del mundo obrero, con la conciencia de que todo lo que digamos es provisional, que esto avanza y cambia a unas velocidades, porque cuando nos encerraron en casa con la COVID decíamos, bueno, pues esto encontrarán la vacuna, nos vacunamos y volvemos a nuestra vida normal de siempre. Pero antes que nos diéramos cuenta, estábamos en guerra, antes que nos diéramos cuenta, viene una crisis que afecta a todo el engranaje del sistema de comercio mundial, a la carestía de las materias primas, a las subidas de precios, y de repente se nos pone por delante un horizonte y decíamos, no tenemos ni idea a dónde vamos. No tenemos ni idea a dónde vamos. Teníamos muy controlado todo, llega el bicho, pues bueno, buscamos una vacuna, cuando todos estemos vacunados, los que sobrevivamos podemos seguir para adelante, y de repente todo eso se tambalea también. Ese tampoco es el diseño del camino. Y nos podemos encontrar en una encrucijada que avanza y cambia y nos desorienta cada día más. Bueno, nosotros tenemos las herramientas, la capacidad de discernimiento, los elementos para ir afrontando, no tanto en busca de respuestas, sino para a lo mejor muchas veces para descubrir e identificar las dudas que eso nos plantea, pero sobre todo también, ¿no?, para recordar y para poder vivir que hay elementos de nuestra fe y de nuestra encarnación en la historia que nos marcan siempre el camino, sean cuales sean las circunstancias. Nosotros sabemos, por lo menos, lo que estamos llamados a ser y lo que estamos llamados a vivir siempre y en todas circunstancias. Concretarlo en estas circunstancias actuales es lo que tendremos que terminar haciendo en la asamblea, ¿no?
Por eso, por todo eso que yo os llevo dicho, lo más decisivo es afrontar la asamblea desde esa escucha del Espíritu. Es un momento para ponernos a la escucha del Espíritu que habita en nuestras vidas y en la vida del mundo obrero. Y por eso nuestro trabajo necesita ser orado, pensado, dialogado. Sobre todo necesita ser orado. Es decir, que nos pongamos ante esa mirada amorosa de Dios y que pongamos la vida del mundo obrero y nuestra vida de OA ante esa mirada amorosa de Dios, ¿no? Y eso lo vamos a hacer comunitariamente, lo vamos a hacer de manera sinodal, ¿no? Acogiendo esa voz del Espíritu que nos llega también del diálogo con las hermanas y hermanos, con los del equipo, con los de la diócesis, en la asamblea, con los del resto de la OA, de esa escucha que nos llega de los empobrecidos, de la escucha de otras realidades eclesiales, de personas vinculadas a la OA, de simpatizantes, de organizaciones y movimientos sociales con los que vamos caminando, de ese grito de la creación. La voz del Espíritu nos va a llegar de muchas maneras y por muchos cauces en este proceso, ¿no? Y por eso, esos objetivos que nos planteamos, avanzar en nuestra identidad de discípulo misionero y en ser una comunidad que vivimos de una manera concreta nuestra misión y que nos respondíamos a esas dos preguntas que planteábamos en los objetivos, ¿no? ¿Cómo tiene que ir respondiendo nuestra vida personal y comunitaria a la necesidad de ser místicos en la vida del mundo obrero? Pues en el fondo se trata de eso, de que vivamos una mística cristiana encarnada en la realidad del mundo obrero, ¿no? Y cómo hacer que nuestra vida personal y comunitaria y nuestra misión siga respondiendo a esa necesidad evangelizadora que nos plantea la realidad del mundo obrero y de sus organizaciones hoy en este mundo. Pues en el fondo nuestra misión y nuestro objetivo es ese, evangelizar, ¿eh? No queremos transformar sin más el mundo, ni tomar el poder, ni somos un sindicato, ni somos un partido, nosotros queremos propiciar, tender ese puente que permita a nuestras hermanas y hermanos del mundo obrero encontrarse con Jesucristo en sus vidas. Eso es lo que pretendemos. Y que desde ahí puedan vivir como Jesucristo, siguiéndole, ¿no? Y nos planteábamos en los diálogos y las modificaciones que hacíamos, nos planteábamos por eso otra tarea más que era avanzar en la extensión, otro objetivo más. Decíamos, la Asamblea nos tiene que ayudar a descubrir cómo avanzar en extensión, en iniciación y en crecimiento de la OA como uno de los mejores servicios que podemos prestar a la Iglesia y al mundo obrero y del trabajo. No porque vayamos a hacer mucho, que luego mover a mucha gente es muy complicado, ¿eh? Y además, como yo creo que sobramos la mitad en la OA, pero sí tenemos que retomar todo eso que hablamos y que repensamos cuando hablamos de la extensión en las reuniones generales del 17 y del 18, que hablamos de extensión, de compromiso. Bueno, ahí ya estuvimos planteándonos cómo ir viviendo y cómo ir abordando toda esa cuestión de la extensión. Tendremos que plantearlo, ¿no? Rafael Bellido, que en gloria está, seguro, que fue obispo de Jerez, el primer obispo de Jerez, planteando una vez, peleándonos con los obispos de Andalucía a cuenta del Junior, de los movimientos juveniles, de Acción Católica y demás, venían a decir lo de siempre, es que si sois pocos, si cabéis en un taxi, si en una guantera, si no sé cuánto. Y yo estaba allí frente a todo el ganado y en un momento dado me pasó así una notita por debajo, por la mesa, por la mesa, que se viera que me la pasaba. Y yo estaba entonces de presidente del movimiento juvenil de Acción Católica en Andalucía. Y la notita decía, bautizados hay muchos, militantes pocos, necesitamos militantes, no bautizados. Era lo que decía. Yo sigo creyendo que eso es verdad. Bautizados somos para ganarle al Putin. Militantes que vivan esa con conciencia, esa condición bautismal y lo que eso implica para la vida personal y comunitaria, menos. Cuando nosotros hablamos de extensión estamos hablando, por un lado, de que la mentalidad que surge del encuentro con Jesucristo, que esa mentalidad que nos ayuda a poner a la persona en el centro y a pensar la sociedad de acuerdo con las claves del reino de Dios, vaya creciendo y se vaya extendiendo,
y para la gente el bien común y la prioridad de la persona y las necesidades de la persona sea algo central, por un lado. Por el otro estamos hablando de eso. Tenemos que hacer militantes, tenemos que ir haciendo militantes, porque son los hombres y mujeres capaces de hacer que ese reino de Dios vaya creciendo, porque encarnan el mismo espíritu de Jesús, ¿no? Por eso tenemos que ser conscientes que avanzar en extensión significa avanzar en fidelidad a Jesucristo. Y lo tendremos que reflexionar y orar también en este proceso, ¿no? Y que eso implica avanzar en conversión y en una dinámica de vida de acción que ponga realmente a los empobrecidos en el mundo obrero en el centro de nuestras vidas. Claro, pero la conversión, ojo, que cuando hablamos de conversión tendemos a descubrir que la conversión es muy buena y muy necesaria para los demás, Cuando estamos hablando de todo un proceso de conversión, que también tiene que hacer la Iglesia, y también estamos hablando del proceso de conversión que tenemos que hacer la UA, y los militantes y los equipos que estamos en la UA para crecer en esa fidelidad, ¿no? Y todo eso nos pide vivir desde unas actitudes, todo este curso y toda esta asamblea. La primera, agradecimiento y gratuidad. Hemos recorrido ya más años en la UA que los que tenéis algunos de los más viejos aquí. Casi más años que Rafael Herena. Sí, casi. 76 años de historia, una historia larga y una historia fructífera y una historia fecunda y una historia llena de nombres, de vidas, de rostros, en el librito que publicábamos con el 75 aniversario de los testimonios de vida de muchos militantes, ahí están los que caben en un libro para que no digamos que es muy gordo, pero seguro que al leerlo encontramos muchos más nombres, más rostros, más experiencias, más vida entre cada. Bueno, yo creo que es un momento sobre todo de gratuidad y de gratitud, ¿no? De agradecimiento y de gratuidad. Eso ya lo hemos venido agradeciendo y desde esa conciencia, pues la Asamblea va a ser también un reconocimiento de nuestros límites, de nuestra necesidad de conversión, de renovar esa confianza en el Padre, de sentirnos renovadamente enviados a realizar esa misión con la Iglesia. Bueno, un momento sobre todo de agradecimiento y gratuidad, y porque nos vamos a volver a encontrar después de 8 años cuando hemos vivido lo que hemos vivido, ¿no? Necesita también este proceso una actitud de pobreza, de humildad y de sacrificio. Es lo que venía diciendo. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué conversión necesitamos para crecer en ese ser misión, ¿no? Y hemos de crecer en la conciencia de que nuestra fuerza está en la debilidad. Eso también era objeto de discusión cuando planteábamos los materiales. Si Dios se encarna en la debilidad, y en nuestra debilidad es donde Dios se hace fuerte, ¿no? Y lo que queremos es que Dios se haga fuerte, no que nos hagamos fuertes nosotros, ¿no? Eso supone confiar en Dios también, que es quien hace crecer, y confiar que Dios tiene sus ritmos y sus procesos, y que nos pide muchas veces estar dispuestos a asumir las decepciones, los fracasos, las debilidades. Un proceso que tenemos que vivir también con sentido eclesial y en comunión de acción, ¿no? Todo el proceso de la Asamblea es un proceso de comunión eclesial y de comunión de acción, ¿Recordáis cuando hablamos de la pobreza, la humildad y el sacrificio y cómo genera la triple comunión, que decimos que el sacrificio es lo que genera la comunidad de acción, lo que hace posible la comunidad de acción, porque permite renunciar a mi criterio para construir ese criterio común, ese criterio compartido que nos permite avanzar, ¿vale? Pues es una experiencia de comunión de acción. Concluyendo, nuestro servicio como conciliarios y animadores de la fe a todo ese proceso. Pues en todo ese proceso tenemos una responsabilidad fundamental, que es cuidar que lo vivamos desde la espiritualidad, cuidar que realmente sea lo que queremos que sea, un discernimiento orado, no un pelearnos con los papeles, ni con los otros, ni con el que piensa distinto o no ve lo que yo veo, sino que hagamos ese discernimiento orado de cómo está el mundo, de cómo está la Iglesia, de cómo estamos nosotros, de qué necesitamos convertir, de qué necesita el mundo obrero y la Iglesia de nosotros, de por dónde podemos ir concretando esa respuesta
a la que nos anima el espíritu. Todo eso necesita ser discernido y orado, dialogado, compartido, que realmente podamos vivirlo así, ¿no? Y un discernimiento orado que nos lleve al encuentro con el mundo obrero, a la vivencia de nuestra eclesialidad, cuidar de que no perdamos de vista nuestro ser y misión, la evangelización del mundo obrero, y cuidar por eso también de manera especial la vivencia de la oración y los sacramentos en que vayamos expresando todos esos pasos que demos a lo largo de este proceso, ¿no? Ayudar a la militancia a descubrir la necesidad de intensificar la oración en todo este proceso, en que sigamos pidiendo, sigamos ofreciendo, sigamos agradeciendo, sigamos suplicando, sigamos quejándonos de cómo sigue estando el mundo, y de que eso lo intensifiquemos, que la oración la intensifiquemos. Cuidar que no nos quedemos en los papeles, eso es lo fundamental. Cuando alguien dice, uy, es que los materiales de la asamblea son muy largos, me parece que el material 2 tiene 30 folios, me parece, incluidas las notas y la metodología, el tratamiento del material, y el 3 me parece que son 20 o 20 y algo. Eso nos había dado la historia de la UAS. Algo que no haya que facturar aparte, no son materiales de la asamblea. Son telegramas. Pero cuando alguien diga que es muy largo, decirle, mira, es mucho más largo el Quijote, es mucho más larga la Biblia, es mucho más largo 100 años de soledad. ¿Es largo en relación a qué? A lo mejor en relación a un tuit sí es largo, claro. 20 folios en relación a 140 caracteres es muy largo. Pero tenemos desde ahora hasta febrero prácticamente para leerlos tranquilamente, con unas castañicas asadas en la mesa camilla, cuando lleguen las tardes de frío, que ahora anochece muy pronto. ¿Qué va a hacer uno metido en casa cuando ya es de noche? Pues leer los materiales de la asamblea con música de fondo. Y decir, mi oración esta tarde va a ser leer los materiales de la asamblea, no para pelearme con ellos, sino para, y a lo mejor leerlo otra tarde también, porque ha habido algo que me ha llamado la atención, ayudar a abordar los papeles, ¿no? Que no nos quedemos, que traspasemos los papeles, que lleguemos a esa vida que nos quieren mostrar y que nos quieren plantear. Y a lo mejor no se trata de leerlos todos del tirón, a lo mejor se trata de decir, mira, me voy a leer este apartado, y desde ese apartado y lo que me dice este apartado yo voy a volver esta tarde la mirada a mi realidad, a mi barrio, y a la gente de mi trabajo, de mi sindicato, de mi parroquia, y mirando desde ahí, ¿no? Y que hagamos esas miradas concretas. Y en eso juegan también un papel importante las secciones, porque las secciones nos pueden ayudar a realizar ese acompañamiento comunitario que nos tenemos que prestar para que la asamblea sea lo que queremos vivir. Que a lo mejor algunos en nuestro equipo, es que mi equipo está fulano, que fulano es así de jodido y cuesta, y cómo lo podemos. Bueno, entre todos nos podemos ayudar. O a lo mejor hay alguien de una sección que nos da luz sobre cómo han planteado, cómo se lo han abordado. Puede ser un contenido también para las reuniones de sección de este curso, el cómo vamos acompañando ese proceso y cómo nos va ayudando ese proceso. De manera que lo que nos podría centrar nuestra reflexión como animadores de la fe y conciliarios sería eso, ¿qué necesitamos para prestar este servicio que la OA necesita de nosotros y los militantes necesitan de nosotros, ¿no? Y qué necesitan de nosotros como conciliarios, animadores de la fe, qué es lo que nos reclaman en este momento, qué tenemos que cuidar especialmente en nosotros, en nuestra manera de realizar este ministerio, en lo que debemos procurar que nuestro equipo se viva. Bueno, yo creo que menos para aburrirnos tenemos faena para todo el curso, ¿no? Y que luego pues todos los que puedan estar en Segovia, pues que podamos estar disfrutando de ese encuentro en carne y hueso, ¿no? Y de la alegría de vernos. Que no se mide tanto por el número de gente que estaremos, que a lo mejor estamos los mismos más o menos en número de la última asamblea, sino sobre todo por la intensidad de los abrazos. Bueno, pues la alegría de los reencuentros y de lo que el Señor vaya haciendo allí con nosotros. Pues yo poco más tendría que deciros. Yo creo que todo lo demás sería ya repetir, que sabéis y tenéis
experiencia y gracia de estado también, y espíritu que habita. Entonces, pues a lo mejor a partir de ahí podríamos ir dialogando un poquito sobre esto. No sé cómo está el horario, como los hermanos de Córdoba han llegado tarde, no sé si el horario está descuadrado.